Esto es Largo Aliento, charlas entre gestiones de ASAECA, un podcast producido por la Asociación Argentina de Estudios sobre Cine y Audiovisual con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes. Cuarto encuentro. Julia Kratje, presidenta de ASAECA en la gestión del 2018 al 2020. Estamos en un nuevo episodio de este podcast que revisa la historia de nuestra asociación y también plantea ciertas cuestiones y reflexiones que pueden ayudarnos para lo que vendrá. En este caso con Julia Kratje. Ella fue la presidenta de la asociación en el mandato que empezó en 2018, ¿no, Julia? Sí, ¿qué tal, Javier? Sí, fue entre 2018, mediados de 2018, desde cuando se hicieron las elecciones, hasta efectivamente fines o mediados de 2020, de noviembre de 2020. Se extendió por asuntos de público conocimiento vinculados a la pandemia. Y por eso es un mandato que duró algunos meses más. Estimo que fue algo muy relevante en el marco de tu gestión el que cayera justo la pandemia, ¿no? Pero antes de meternos en eso, por ahí, y como ya estamos acostumbrándonos en este tipo de charlas de este podcast, ¿qué es para vos ASAECA? ¿O qué significó o qué significa ASAECA? Bueno, ASAECA significa un espacio de encuentro, principalmente, de un lugar para compartir, para el intercambio de investigaciones, en un entorno como el que nos atraviesa profesionalmente, que tiende al trabajo solitario de las investigaciones o a equipos de investigación que se consolidan a partir de intercambios internos a esos equipos. Bueno, creo que para mí y para muchos de los socios, ASAECA es la posibilidad de poner en diálogo y de discutir nuestras líneas de trabajo, ya sean las personales o las que atañen a cada investigación, como a los equipos que se van conformando y consolidando a lo largo de los años. En ese sentido, pienso que ASAECA es una asociación, en sentido fuerte, ¿no?, del término, decisiva para el campo de estudios del cine y del audiovisual. Por eso son tan importantes los congresos que se dan cada 2 años y también las distintas actividades que buscan ir sosteniendo esos lazos de colaboración permanentemente, ¿no? Bien, ¿y cómo en tu gestión, ya yendo a la tuya y de tus colegas en particular, con qué cuestiones te encontraste, digamos? Bueno, mencionábamos la pandemia desde ya, para el desarrollo de esta forma de encuentro, de acercamiento entre colegas. Por un lado, desde luego la pandemia marcó un momento de cimbronazo, ¿no?, fuerte y que planteó desafíos muy concretos, valga el oxímoron o la paradoja, mejor dicho, ¿no? La idea de encuentros virtuales o de tener que encontrar cómo seguir desarrollando las tareas colectivas en un momento en que las categorías de tiempo y espacio parecían estalladas. Pero antes de eso, recordemos que fue el descalabro macrista en 2018 y hasta fines de 2019, que también implicó una serie de dificultades tremendas para quienes investigamos el campo del cine y del audiovisual y dependemos del CONICET, del financiamiento a las universidades públicas. Y en ese sentido, bueno, fue un periodo complicado el que nos tocó asumir y yendo particularmente a lo que mencionabas de la pandemia, que establece el cierre de las actividades públicas hacia marzo, a pocas semanas del Congreso, que ya estaba listo para funcionar. El Congreso estaba planteado para principios de abril, ¿no? Claro, para el 20 y pico de abril. ¿Cuál que fue? ¿El 20 de marzo? Una cosa así que se decretó. Sí.
Sí, muy ¿no? poco tiempo antes, obviamente Sí. ya estaba absolutamente todo listo con el equipo de producción de Tucumán y Claro. entonces nos vimos con muchísimos desafíos por delante ante esa situación. Por una parte, digamos, todo lo que tiene que ver con lo reglamentario, con los marcos legales, había un desconcierto absoluto, porque ni siquiera estaba establecida como una posibilidad desarrollar asambleas virtuales. Por supuesto, tampoco un congreso. Entonces, hubo que ir viendo cómo poder seguir con un cronograma de trabajo y con las modalidades asamblearias que tiene ASAECA, en un momento en que eso no parecía legal, digamos, no se podía llevar adelante. Entonces, por una parte, tuvimos que, bueno, ir siguiendo los tiempos planteados en relación con esa cuestión. Luego hacer una encuesta a los socios para que pudiésemos decidir si existía una voluntad de participar del Congreso Virtual. Bueno, trámites en relación con aerolíneas para la devolución o el cambio de pasajes. Fue realmente afrontar un momento en el que había que poder en varios frentes ir tomando decisiones e ir pidiendo posibilidades de negociar, por ejemplo, un pasaje en contextos en los que nadie sabía cuánto tiempo iba a durar el cierre, si íbamos o no a poder volver a la presencialidad. Eso recuerdo, por ahí eran 15 días o un mes y medio, y bueno, y así íbamos tratando de organizar y pateando para adelante las cosas. Imagino que eso repercutió profundamente en la organización del evento. Sí, por supuesto, porque al decidir trasladarlo a la virtualidad para poder hacerlo de alguna manera, por supuesto, de ninguna manera hubo una posición celebratoria de lo digital y de todas esas paradojas que implica vincularse siempre a través de una pantalla. Pero lo que tuvimos que hacer fue, bueno, volver a armar un equipo para producir el congreso virtual, reuniones con productores, con programadores, porque tampoco queríamos simplemente enviar un link, sino que hubiese una plataforma con salas. Me acuerdo que le habíamos puesto Nini Marshall, Gerardo Vallejo, Leonardo Fabio, César Amadori, María Luisa Bemberg. Eran salas a las que se podía ingresar como tratando de generar una calidez o algo lo más cercano posible a la idea de intercambio, de diálogo, ¿no? que es el Congreso de ASAECA. Y ahora que lo estoy diciendo, que estaba mencionando estos nombres, el primer día del Congreso nos enteramos del fallecimiento de Pino Solanas. Así que bueno, también hubo un momento de recordarlo y de hacer algún tipo de homenaje. Claro, porque la edición virtual se hizo ya tirando hacia fin de año. Y bueno, y gracias también a estas cuestiones que tuvo la pandemia, tu gestión fue la más larga de la historia de ASAECA. Después se extendió un plazo de algunos meses, claro. Era ese, creo, el inconveniente de cómo reacondicionar cuando no podías realizarse una asamblea presencial también, ¿no? Sí, y cuando no podíamos hacerla ni siquiera amparados en una normativa ad hoc, había que esperar que nos habilitasen para poder realizarlo y después organizarlo, algo que ahora ya tenemos más naturalizado, pero en ese momento nada funcionaba. Las reuniones de la comisión directiva eran presenciales, nos juntábamos en distintos lugares, las asambleas siempre se hacían en Buenos Aires también. Y bueno, creo que hay ciertas cuestiones que en ese sentido favorecieron y hasta el día de hoy las seguimos aplicando. Creo que eso está bueno. Solamente Imagofagia, si no estoy equivocada, tenía ya desde hace muchos años reuniones a través de Skype. Sí, porque está gente de su comité en distintos lugares, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, por ahí
una de las pocas cosas buenas que dejó el periodo de pandemia ha sido la posibilidad de la ampliación de los encuentros y la federalización, ¿no? Sea en participación en reuniones, en asambleas, en la votación, también cada vez que se renueva gestión, ¿no? Vos fíjate que muchas de las actividades que ahora hacemos son virtuales. Y bueno, tendrá algunas cosas de malos como todo encuentro virtual también, ¿no? Pero permite acercar gente que no podría hacerlo presencialmente, ese encuentro, ¿no? Sí, totalmente. Uh-huh. Entonces, en vistas a, bueno, lo que fue la gestión, lo que es para vos ASAECA, ¿qué perspectivas estás viendo de futuro, de desarrollo de la asociación? ¿En qué crees que por ahí se debería hacer mayor fuerza o se debería trabajar más? Bueno, es una pregunta que no me había puesto a pensar en ese sentido. A mí me parece que tiene varias líneas abiertas de trabajo que son muy estimulantes en relación con los trabajos que hacen las distintas comisiones. Todavía no participé, pero me gusta la propuesta de los cineclubes, de esos encuentros, creo que es interesante. Hay, digamos, dos cuestiones concretas que creo que son centrales y que desde ASAECA en general siempre escucho que se las menciona como parte de las preocupaciones de gestión, que es la articulación entre el campo académico, de estudios universitarios y el ámbito de la realización, en un momento en el que actualmente el Inca está siendo tan atacado y la producción de cine argentino se ve afectada. Eso repercute indudablemente en el trabajo que tenemos cada uno o los equipos de investigación, pero además en la sociedad, en la cultura, por decirlo rápidamente. Esos lazos de apoyo y son muy interesantes de reforzar. Eso por una parte, y por otra parte el trabajo de preservación de los archivos y de los reclamos insistentes y sostenidos que desde ASAECA y desde muchos espacios culturales se vienen llevando adelante. Bueno, mencionaste el Inca, la situación de contexto que estamos teniendo. Sumémosle la situación de las instituciones de financiamiento de la investigación, como el caso de Agencia o de CONICET, y el estado en el que se encuentran las universidades públicas también, ¿no? Las universidades nacionales. Teniendo en cuenta eso, no te pregunto solamente por la asociación, sino por nuestro espacio de desarrollo profesional también. ¿Cómo lo ves? Imagino que con preocupación, pero ¿hay algún tipo de esperanza que podamos albergar? A mí se me renuevan las esperanzas en relación con estas instituciones tan vapuleadas por las políticas de derecha, cuando suceden los encuentros y los espacios de intercambio. Creo que es ahí, es a partir de esos lazos sociales que se van pudiendo sostener los proyectos en curso y que aparecen ideas nuevas. Creo que es en el diálogo, en el intercambio, en el trabajar grupalmente que eso sucede. Y diría que en ese sentido volver a congresos presenciales que impliquen el traslado y la presencia de cuerpos en un mismo lugar es lo que resulta estimulante. Lo vimos en la asamblea de ASAECA de este año. Durante el Congreso. Sí, yo creo que es central. La virtualidad habilita cosas y permite el sostenimiento de proyectos en curso, pero tiendo a pensar que las ideas nuevas o las formas más renovadoras de proyectar otras cosas suceden en un intercambio más material, por decirlo. Son un momento de encuentro. Está bueno esto que decís, que la asociación es un espacio de reunión y los congresos son un espacio de encuentro también, algo que comparto, pero más allá de eso, y también lo fue en tu gestión, hay algunas otras actividades que desarrolla la asociación. ¿Qué podés recordar de la gestión que tuviste con colegas en aquel tiempo, de algunas otras cosas que se fueron haciendo, o trabajos de comisiones específicamente también que nos puedas contar? Hubo
por un lado, reuniones para poder seguir sosteniendo el convenio con el Festival de Mar del Plata, para poder desarrollar el concurso de ensayos de Inúbila. Habíamos conseguido que pudiesen reconocer el trabajo de Carolina Soria, invitándola al Festival de Mar del Plata. Eso es importante y creo que ese tipo de colaboraciones entre otras instituciones me parece importante. Después hubo varias propuestas de las mesas de trabajo que surgían de comisiones para la participación en el Congreso. Por otro lado, la publicación de libros. Ahora que pienso en lo que fue esa migración a la virtualidad, me acuerdo que había sacado pasajes para ir a Tucumán con valijas adicionales solo para poder trasladar la cantidad de libros que ASAECA editó o coeditó con otros sellos, y creo que también es uno de los aportes fundamentales de la asociación, esas publicaciones. En ese momento, hacía poquito, había salido publicado, bueno, por supuesto, proyectos que vienen de otras gestiones, de la comisión directiva que presidía Pablo Piedras, hicieron la traducción del libro del grano al píxel, cajas de esos libros que queríamos llevar a Tucumán para poder presentarlos. Fueron varios los proyectos. Bueno, ya más o menos estamos en el tiempo estipulado de este podcast. ¿Querías agregar algo más a este diálogo? Y pensaba que algo que también se conversó bastante en la asamblea este año en relación con la situación, el contexto político, es la presencia de ASAECA como una voz pública, ya sea en los reclamos que viene llevando adelante el CONICET, las universidades públicas, las marchas federales por la educación. Me parece que eso también es importante, esa visibilidad que puede adquirir la asociación cuando adquiere el protagonismo junto con las otras personalidades o asociaciones que están ahí encabezando estos reclamos. Absolutamente. Bueno, muchas gracias, Julia, por haber participado en esta emisión. Quizás no te prometo nada de que dejaremos de molestarte, y probablemente lo volvamos a hacer. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Largo Aliento. Charlas entre gestiones de ASAECA. Un podcast producido por la Asociación Argentina de Estudios sobre Cine y Audiovisual con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes.